En realidad a nivel país no tenemos una estadística todavía bien hecha, pero a nivel Latinoamérica se estipula que la edad promedio va aproximadamente entre 13 y 15 años, por lo general al inicio del primer ciclo menstrual, ¿verdad? Que surge la primera preocupación. Entonces, donde consultan por primera vez las mujeres. Doctor, en la primera consulta, ¿siempre es importante que la madre acompañe a la hija o que haya como una especie de más privacidad para la paciente y que entre solo la chica? Cuando nosotros hablamos de adolescentes, en este caso estamos hablando de mujeres menores de edad, siempre es aconsejable que estén acompañadas de los padres, ¿verdad? Que serían los tutores legales, porque sabemos que cuando hablamos de una consulta ginecológica, por lo general pasamos como un área un poco delicada del adolescente, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que siempre esa primera consulta en un adolescente entre 13 y 15 años lo haga en compañía de la persona responsable de ella y principalmente sería ideal con la persona con quien ella se sienta más cómoda, ¿verdad? Porque también de repente tenemos otra situación en la cual acuden con la madre y a veces en compañía de la madre de repente muchas preguntas no quieren responder o ciertas informaciones lo dejan guardado. Entonces se vuelve ahí un poquitito difícil, pero lo ideal en pacientes menores de edad es que acudan con la tutora legal, con la madre o con el padre, o con la persona mayor de edad con quien ella se sienta cómoda, ¿verdad? Claro. Y por sobre todo tocar un punto así un poco interesante que había tocado en la nota que había hecho para un diario también, sobre la importancia del tacto que de repente tenemos que tener los que somos ginecólogos a la hora de hablar con este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque son mujeres que de por sí vienen con cierto miedo, con ciertas dudas. Entonces, la forma en la cual nosotros nos dirigimos a las pacientes es lo que debe ser un poco cuidado, porque te cuento como experiencia que tengo muchas pacientes que acudieron a su primera consulta ginecológica a los 13 años y su segunda consulta ginecológica lo hacen a los 30 años, porque ellas se quedaron como con un trauma por la mala atención, por la mala forma que probablemente el colega que le tocó le trató, ¿verdad? Entonces es muy importante que esa primera consulta sea manejada con pinza y de forma integral. Conviene que esa primera consulta sea para que la joven, la adolescente en cuestión, haga todas las consultas, todas las preguntas que tenga que hacer, o tenemos generalmente la costumbre de no ir a aquella primera consulta ginecológica si no tenemos un inconveniente, o sea, en base a tu experiencia, ¿te llegan siempre con una infección, con algún problema, o van realmente simplemente a preguntar todo lo que tienen o quieren preguntar al respecto? Y mira, Denise, yo que hago consultorio y manejo por semana un flujo muy importante de pacientes, tanto públicos como privados, te puedo decir que el 90% probablemente venga por alguna infección vaginal, por algún cambio que haya notado. Son muy pocas las pacientes que vienen a su consulta solo por su primer control, sin necesidad de tener alguna infección vaginal, alguna secreción vaginal, alguna infección de vías urinarias. Entonces, algo todavía como una tarea pendiente, creo yo, desde el punto de vista del adolescente, romper con ese miedo que probablemente lo arrastran desde la etapa educativa, ¿verdad? Entonces, como para que de la etapa educativa se le pueda formar a estas mujeres para que ya llegando a su primer ciclo, a veces mucho antes, tengan su primer control ginecológico, porque no precisamente hay que acudir al ginecólogo por una causa, por alguna infección o por alguna patología, ¿verdad? Uno puede acudir sencillamente para un chequeo, para un control anual, en forma rutinaria, no precisamente porque tenga alguna patología. Lastimosamente, como te digo, recalco, yo diría y me tomaría el atrevimiento de decir que el 90% acude por algún problema ginecológico y no por un control rutinario nada más. Doctor, ¿esta nueva generación está más informada o es diferente a generaciones anteriores? Te puedo decir que hay un cambio bastante significativo de mí porque creo que la población actual, la juventud actual está mucho más informada, vienen con una preparación, la verdad que bastante diferente,
eh, a veces vienen ya con 15 años, que probablemente cuando hablamos de 10 o 15 años atrás, que una mujer de 15 años venga y en forma desinhibida te diga, autor, yo inicié relaciones sexuales a los 14 años, llevo un año de vida sexual, entonces vengo porque quiero saber qué método utilizar, entonces te puedo decir que estamos un poquitito, yo diría, en ese sentido, en un paso hacia adelante.